Este es el capítulo 6 de una serie de recursos multimedia que acompañan a la guía de conversación Punto de Partida. El Código Sinaí forma parte de una serie de mensajes predicados por Andy Stanley en la iglesia de la comunidad North Point. ¿Por qué Dios dio a la humanidad reglas para vivir? ¿Y por qué dio los 10 mandamientos a una nación en particular, Israel? Andy nos cuenta por qué la ley no fue una condición para establecer una relación con Dios, sino más bien una confirmación de la misma. Existe una suposición muy difundida en todas las religiones del mundo, y ciertamente el cristianismo no es ajeno a esta idea. Incluso fuera de las religiones, sencillamente en todo el mundo, entre toda la gente, que para lograr credibilidad ante Dios y aceptación delante de Él, de alguna manera tenemos que portarnos bien para ganarnos la entrada a su gracia. Varias personas lo han dicho en formas diferentes, lo han escrito en diferentes libros religiosos, pero cuando vamos al fondo de las cosas, al punto principal, la idea es que Dios es bueno y la gente es mala, y debemos ser más buenos para lograr que Él nos acepte y podamos entrar en su gracia o tener credibilidad delante de Él. Ustedes pueden describirlo como quieran. Existen reglas diferentes para cada pueblo y diferentes normas, pero básicamente todo se reduce a eso. Una importante pregunta que sé que ustedes no se han hecho, y los entiendo porque son personas ocupadas, no gozan de mucho tiempo de reflexión, tienen empleos, tienen que ir a la escuela, crían hijos, pero la gente como yo medita sobre este tipo de cosas, y esta es la pregunta. ¿Tienen idea de dónde proviene la idea de que Dios es bueno y que nosotros somos malos? Y que para poder obtener credibilidad delante de Él, obtener su favor, lograr que conteste nuestras oraciones, que sane a nuestros hijos o nos ayude en nuestro negocio, tenemos que portarnos bien, y que al ser buenos, hacer obras buenas, ordenar nuestro caos o obedecer leyes o normas ganamos credibilidad o aceptación delante de Él? ¿De dónde proviene esa idea? Si están aquí hoy y ni siquiera están seguros de la existencia de Dios o el cielo, les pido, vamos a asumir que existe el cielo, que la religión está en lo correcto y que el cielo existe. ¿Creen que al morir van a ir para allá? ¿Por qué les temblarían las rodillas y probablemente su reacción sería ver el tipo de vida que llevan y luego decir, espero que sí? ¿Por qué asocian su comportamiento con ser aceptados por Dios? ¿De dónde carambas vino esa asociación? Está tan difundida que está en mí. Está en ustedes. Casi podemos decir que es parte de la conciencia humana. Ciertamente aparece en todas las religiones del mundo. Por eso, ante la idea de regresar a la iglesia, algunos de ustedes pensaron, ¡caramba! Tengo ganas de ir a la iglesia y conectarme con Dios, pero antes tengo que arreglar mi desastre de vida. Tengo que arreglar algunas cosas de mi vida personal. Tengo que encargarme de algunos hábitos y relaciones personales. Tengo que ser mejor para que cuando finalmente aparezca en la iglesia o empiece a orar, Dios me vea y diga, no estás tan mal, ya estás mucho mejor. Digo, si hubieras venido hace 2 semanas, ni hablar. Pero estas 2 semanas has mejorado mucho, y ya que estás mucho mejor, te encuentro más aceptable y confiable. Voy a poner atención a tus oraciones. Estoy exagerando, pero existe más o menos este tipo de mentalidad. ¿Por qué algunos de ustedes, aunque son cristianos, no están seguros de creer lo que hasta hoy se les ha dicho acerca de la gracia? Porque no están tan seguros de haberse comportado de forma que Dios los acepte o los acepte en gracia. ¿No es cierto que a veces se salen un poco del redil, se meten en algún pecado grave y piensan, me pregunto si en verdad soy cristiano? Será mejor que diga esa oración de nuevo. ¿Dónde está esa oración sobre Jesús que perdona mis pecados? Porque me he estado portando mal y probablemente Dios no me acepte así. Tengo que arreglar la situación, tengo que trabajar en mi comportamiento. ¿De dónde provino eso? Es universal. Y vamos a estar hablando de ello durante las próximas semanas. Creo que, si lo piensan, estarán de acuerdo. La historia concuerda y nuestra experiencia personal concuerda, en que esa forma de pensar ha hecho más por alejar a la gente de Dios que ninguna otra cosa en la cultura humana. Creo que esa idea de que debemos portarnos bien para ser aceptados por Dios y ganarnos credibilidad ante Él, hacer lo que tenemos que hacer, arreglar nuestro desastre y que entre mejor seamos, mejor actuemos, mejor nos comportemos y más reglas cumplamos, seremos más aceptables ante Dios. Todo eso ha alejado a la gente de Dios más que cualquier otra cosa, porque la culpa no nos motiva a estar bien con Dios. Es decir, la culpa es un motivador a muy corto plazo.
Podemos vivir con culpa durante años y años y años y años, y entre más mal hacemos, más culpables nos sentimos. Más mal hacemos y más culpables nos sentimos hasta que acabamos sintiéndonos lejos de Dios. Y la idea de ser aceptado por Dios con toda mi basura parece tan irreal que tengo que recoger primero mi basura y después quizás sea aceptable para Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Que si Dios ha enviado algún mensaje al mundo, es el opuesto al que uno puede ser aceptado por Dios con base en su comportamiento. Eso nunca sucederá, aunque todos tenemos esa idea sepultada en nuestro pensamiento y cultura religiosa. Dios envió un mensaje al mundo de forma clara. No sé cómo no se han enterado de ello. De hecho, si tienen que salirse temprano hoy, esta es la clave de las siguientes 5 semanas. Sencillamente esta: que las leyes de Dios no son una condición para tener una relación con Él, sino una confirmación de dicha relación. Que las reglas y las leyes de Dios no son una condición para obtener su amor, sino una confirmación de ese amor. Y que hemos torcido la historia al apoyar toda esta idea de que Dios nos dio un manojo de leyes y reglas que Él está mirando desde el cielo, con las manos en los bolsillos, diciendo: muy bien, inténtenlo, vamos a ver qué tal les va. Solamente les di 10 mandamientos. Veamos cómo les va. Y uno entonces piensa: eran 10. Apenas si me acuerdo de 2 o 3, como no matarás. No he hecho eso. Bien, no robarás. Muy bien, creo que nunca he robado. No he cometido adulterio. Luego llega Jesús y dice que aunque pienses así, eres culpable. En apariencia eso no es justo. Así que tenemos esta idea de que Dios nos dio leyes y mandamientos y que Jesús llegó para dificultarlas más de lo que podíamos imaginar. Y pensamos que Dios está en el cielo diciendo: bueno, hazlo lo mejor que puedas y cuando mueras hablaremos del asunto y veremos cómo te fue. Y todo esto surgió en el increíble momento de la historia en que Dios rompió el silencio. Les voy a contar la historia en la que Dios rompió el silencio y dijo algo así como: voy a darles algunas reglas y leyes para vivir. Escuchen, escondido en la historia de los 10 mandamientos está el secreto de la relación entre el amor de Dios y la ley de Dios. Ni siquiera está tan enterrado. Solo tenemos que rascar un poco y ahí está. Pero escondido en esta historia está el secreto de cómo se relacionan las reglas de Dios con tener una relación con Él. Y justo ahí, para que todos nosotros la descubramos rápidamente, se encuentra esta verdad que Dios nos reveló muy temprano en la historia de la humanidad. 1300 y algo antes de Cristo. Dios quiso que supiéramos que no podemos entrar en su gracia con base en nuestro desempeño o comportamiento. Que su ley y sus reglas no son condiciones para tener una relación con Él, sino que son la confirmación de una relación que ya existe. Bien, si tienen una Biblia a la mano, quiero que vayan conmigo al libro donde se encuentran los 10 mandamientos. ¿Alguien sabe qué libro es? Éxodo, bien. La mayoría de la gente del mundo ni siquiera lo sabe. Éxodo capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Éxodo capítulo 20, ahí vamos a encontrar esta extraordinaria historia. Pero antes quiero hacer un par de comentarios y observaciones a los que vamos a regresar durante toda la serie. El primero es este. Podemos descubrir o decir mucho acerca de una persona por las leyes que pone. Eso es fenomenal. Esta verdad se aplica en la familia, en el trabajo o en el manual de políticas del trabajo. Se puede decir mucho de una persona por las reglas que pone y por la gente a quien las dirige. Les doy un ejemplo. En nuestra familia, básicamente, tenemos 3 reglas para nuestros hijos. La número 1, que está muy por encima de todas las demás, cuando se las diga, les va a decir mucho sobre mí. La regla número 1 que impongo a mi familia es: respetarán a su mamá. Es todo. Si te muestras irrespetuoso con Sandra, dormirás afuera. Esto es, simplemente no mostrarás falta de respeto a tu madre. Bien, si entraran a mi familia y vieran cómo vivimos, se darían cuenta de una cosa. Mamá es la reina de la casa. Ahora pueden ir a su casa y empezar a hacer una lista de cosas buenas y malas sobre mí con solo conocer esta regla. Pueden decir: es neurótico, tiene buenas relaciones familiares, etc. Ustedes pueden decir algo sobre mí por esa simple regla. Yo puedo visitar sus casas o negocios o a cualquier ambiente suyo, y si me dicen cuáles son sus reglas, sabré mucho sobre ustedes. Bien, esto es lo increíble. En las siguientes semanas veremos las reglas de Dios, y oculto dentro de esas reglas se encuentra el secreto de su carácter. Estamos por descubrir qué importa para Dios, porque las reglas que uno pone expresan lo que es importante para uno. Mis reglas les dicen lo que es importante para mí.
reglas o valores. Estamos por descubrir qué es valioso para Dios. Eso es increíble. Éxodo capítulo 20 es donde empieza esta historia. Dios estaba por revelar su ley a Moisés, que se encontraba en el monte Sinaí, y todos los hijos de Israel se encontraban abajo en el valle, porque Dios le dijo: déjalos allá abajo, sube y te daré mi ley. Ahora quiero contarles el contexto histórico en que se encontraban los judíos, pues es importante que lo sepan. La nación de Israel había estado en esclavitud durante 400 años. Debemos usar nuestra imaginación porque es difícil para nosotros entender eso, ¿está bien? Hasta entonces, toda la historia de este pueblo había sido esclavitud. Cuando estudiaban la historia de su nación en la primaria, solo estudiaban la esclavitud, eso era todo. No habían tenido historia antes de la esclavitud. No había nada porque la nación de Israel inició con un tipo llamado Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac, quien tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que a su vez tuvieron familia, y todos se fueron a Egipto como gente libre, pero no como nación. Eran solamente una familia súper grande. Eso era todo. Y con el tiempo la familia creció y creció, pero no eran una nación, sino una gran familia. Y cuando Egipto esclavizó a la familia siguió creciendo y se convirtió en una nación. Toda su historia como nación era de esclavitud. Eso era todo. Tenían mentalidad de esclavos y autoestima muy baja. Eran una nación pura de judíos porque nadie deseaba casarse con esclavos. Uno se casa para mejorar, no para empeorar, ¿verdad? No se lleva a un hebreo a casa para la cena diciendo: mamá, quiero que conozcas es una esclava. Eran puros, una raza pura de judíos esclavos, y toda su historia, sus procesos de pensamiento, su autoestima, tenían que ver con la esclavitud. No tenían ley, no la necesitaban. Miren, cuando se es esclavo, uno se levanta cada mañana diciendo: sí amo. Si dice no amo, es el fin. Era siempre sí. No era necesario tener un gobierno. No tenían rey, no tenían reglas. Tenían algún tipo de sociedad, una sociedad de esclavos, pero básicamente adoptaron lo que pudieron de la cultura egipcia, aunque odiaban a los egipcios, sus amos tiranos. Lo único que conocían era la esclavitud. Esa era toda su historia, y Dios había permanecido muy callado. Y durante 400 años, que se fueron muy lentos, todo lo que conocieron fue la esclavitud y la opresión. 400 años. Y luego Dios los trae hasta esta montaña y estaba a punto de darles la ley. No tenían leyes, no tenían ni una regla, no tenían sociedad, no tenían nada, y Dios les da la ley. Así que Dios hace que Moisés suba a la montaña, y esto es lo que le dice. Es sorprendente. ¿Están listos? Éxodo 21. Síganme mientras voy leyendo, ¿listos? Aquí vamos. Y habló Dios todas estas palabras. Versículo 2. Yo soy el gran yo soy, tu Dios. Quiero detenerme aquí un instante. Cuando leo esto, siempre me imagino un diálogo entre Moisés y Dios, donde Moisés abre diciendo: espera, ¿dijiste tu Dios? Sí, yo soy tu Dios. ¿Quieres decir yo soy Dios y punto? No, Moisés, yo soy tu Dios. Suena muy personal decir que eres mi Dios. ¿Seguro que no quieres decir realmente que eres Dios y punto? No. Yo soy tu Dios. Pero eso implica que hay una relación entre nosotros. Exactamente. Pues en realidad no hemos hecho nada para relacionarnos contigo. No sé si has notado que somos solo esclavos. No hemos hecho nada. De hecho, ni siquiera sabemos lo que se supone que debemos hacer. Por eso estoy aquí. ¿Vas a decirnos lo que se supone que debemos hacer para ser buenas personas si ni siquiera nos has dado nada y ya estás diciendo que somos tu pueblo? Sí, son mi pueblo, son míos, me pertenecen. Soy su Dios personal. ¿Así nada más? Bueno, no así nada más. Me interrumpiste. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y de repente Moisés comienza a recordar, porque durante 400 años Dios no había dado señales de su existencia, y de repente cuando su pueblo ya había perdido la esperanza y ni siquiera estaban ya seguros de la existencia de Abraham o Isaac o el Dios de Jacob, de repente Dios aparece y envía a Moisés, quien en medio de la gente de Israel empieza a hablar de parte de Dios. Moisés comenzó a hablar de parte de Dios y fue con el faraón a decirle que Dios lo había enviado. Yo sé que tú crees que eres un Dios, pero el verdadero Dios me ha enviado y dice que quiere que dejes ir a su pueblo. Y el faraón dice: para nada. Toda nuestra economía está basada en el trabajo de los esclavos, es decir,
su pueblo. No podemos dejarlos ir. La economía se vendría abajo. No, su pueblo no puede irse. Así que Dios endureció el corazón del faraón para que siguiera negándose, y luego, esto es sorprendente, se burló de cada uno de los dioses egipcios. ¿Les gusta el río Nilo? ¿Creen que el río Nilo es una fuente? Adoran al río Nilo, y lo convirtió en sangre. ¿Les gustan los insectos? Adoran a los insectos, ahí tienen insectos. ¿Adoran a las ranas? Ahí tienen ranas. ¿Adoran al sol? Ocultó el sol. Dios tomó a cada una de las deidades, cada aspecto de la cultura egipcia, y se burló de ellos, uno por uno. Y los israelitas observaban los acontecimientos preguntándose, ¿qué está pasando? Esto es increíble. Alguien está hablando en nuestra defensa. Alguien ha venido a rescatarnos. Ni siquiera sabemos el nombre de él, o de ella, o de eso. No sabemos nada, pero ¡qué bueno! Tenemos un defensor. Alguien se puso de nuestro lado. Esto es increíble. Finalmente, con la economía de Egipto hecha trizas, Moisés dijo al faraón, ¿vas a dejarnos ir? Y el faraón respondió, no, no se pueden ir. Muy bien, esta es la gota que derramó el vaso. Y luego Dios habló por primera vez a la nación de Israel. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 12. Lo que sigue es sorprendente, no se lo pierdan, especialmente si son judíos. Es algo increíble. En este momento Dios emite su primer mandamiento a la nación. No fue en el monte Sinaí, fue en Egipto. Y escuchen lo que le dice al pueblo. Capítulo 12, 1-2. En Egipto el Señor habló con Moisés y a Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. En otras palabras, vamos a cambiar el calendario. Ustedes van a tener su propio calendario judío. Este es el primer mes. Versículos 3-4. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. Posiblemente el pueblo judío pensaba, ¿qué pasa? ¿Dios no había hablado en 400 años y lo primero que dice es que vamos a tener una comida? Y Dios les dice algo así como, sí, eso es lo que quiero que hagan. Quiero que todos consigan un cordero y que hagan una comida con él. Y si en su familia son muy pocas personas para un cordero completo, inviten a algunos amigos. Versículos 5-6. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Así que todos debían conseguir un cordero para hacer un gran festival familiar. Y la gente de Israel se preguntaba, ¿es este el mismo Dios que ocultó el sol y el río Nilo? ¿Y vamos a tener una comida? Finalmente se decidió a hablarnos y es mediante el sacrificio de corderos. Para ellos el sacrificio de corderos representaba algo tan común como lo es para nosotros, por ejemplo, llamar por teléfono. Para nosotros representa algo asqueroso y muy raro, pero para ellos era parte de su vida, nada inusual. Miren esto, versículo 7. Es cuando las cosas se ponen raras. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Saltéense hasta los versículos 12-13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Si ustedes se preguntan por qué los judíos le llaman a esto Pascua, esta es la razón. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Versículo 14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a la nación judía. Voy a decirles lo que quiero ser para ustedes. No quiero ser su dador de leyes. Quiero ser su salvador. Quiero rescatarlos. Quiero bajar hasta el centro de su mayor necesidad y liberarlos. Lo que necesito que hagan, lo único que necesito que hagan, es confiar en mí. Porque sé que esto no tiene nada de sentido. Ustedes saben del sacrificio de corderos, ovejas y cabritos y de comerlos. Eso lo hacen muy seguido. Pero tomar la sangre
y ponerla alrededor de su puerta es algo que va a hacerlos sentir extraños porque no tiene sentido. Solo tendrán que hacerlo una vez. No tendrán que hacerlo por el resto de su vida. No se olviden de hacerlo, pero solo una vez. Quiero que hagan esta rareza como prueba de su confianza en mí. Quiero ser su Dios. Quiero que confíen en mí. 3 meses después, en la cima del monte Sinaí, Moisés se encontraba a punto de recibir los mandamientos de Dios. Moisés y el pueblo de Israel habían entendido algo. No estamos aquí para congraciarnos con Dios, porque ya estamos congraciados con Él. No estamos aquí para establecer una relación, ya está establecida. No estamos aquí para saber si Él va a ser nuestro Dios, claramente lo es. Nos liberó de nuestros opresores y nosotros no hicimos nada. Ni siquiera hicimos lo que se suponía que debíamos hacer. Ni siquiera conocíamos las reglas. Ni siquiera sabíamos su nombre. No sabíamos nada. No habíamos hecho nada y por alguna razón que no acabamos de entender, Él simplemente decidió bajar y liberarnos de nuestros opresores y traernos a esta montaña. Y una vez establecido el hecho de que somos de Él y Él es nuestro, ahora nos revelará la ley mediante la cual debemos vivir. Justo en medio de la revelación de los 10 mandamientos está la historia y el mensaje más grande que jamás escucharán. Que la relación con Dios no se basa en el cumplimiento de las reglas. Él estableció una relación con la humanidad, incluso antes de que la humanidad supiera cuáles eran las reglas. Que la relación con Dios no se construye alrededor del cumplimiento de las reglas y las leyes. Él lo ilustró para todo el mundo. Me he elegido un pueblo no por lo que ha hecho, o por cómo se portan, sino sencillamente porque confiaron en mí. Hicieron algo único y tan inusual que simplemente decidí que los quería como prueba de su confianza en mí. Dije que quería que tomaran la sangre del cordero y la pusieran sobre sus puertas como prueba de su confianza en mí, y eso fue lo único necesario para iniciar y establecer esa relación de confianza. Y ahora que los he liberado, ahora que están dentro, ahora que se ha sellado la relación, les voy a dar la ley por la que quiero que vivan. Ese es el mensaje central de los 10 mandamientos. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora regresemos al capítulo 20, versículos 2-3. Vamos con el primer mandamiento. Y Dios dijo, yo soy tu Dios. Eso significa que tenemos una relación antes de siquiera conocer las reglas. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez al escuchar ese primer mandamiento, Moisés pensó que se trataba de algo demasiado sencillo. Quizá pensó algo así: ¿quieres decir que después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos experimentado, ahora querríamos ir a buscar otro Dios? Tú bajaste hasta nuestro punto de mayor necesidad. Nos liberaste de forma tan dramática y tuviste el cuidado de traernos aquí. No nos has pedido nada. Ni siquiera sabemos qué hacer. No hay leyes que podamos violar. No tenemos ninguna ley. No hay forma de ofenderte. Ni siquiera sabemos qué te ofende. No hay reglas con las que podamos tropezar. Ni siquiera tenemos reglas. Nos has aceptado incondicionalmente y dijiste que somos tu pueblo. Y el primer mandamiento es, por cierto, quisiera ser su Dios. Definitivamente eres nuestro Dios. Pon una palomita al mandamiento número 1. Ahora escuchen lo que voy a decirles. Las reglas no establecen la relación con el Padre Celestial. Si Dios les da reglas, es porque están dentro. Porque existe una relación. Dios sabe algo. Ustedes lo saben. Todo niño lo sabe. Todo padre lo sabe. Todo político lo debería saber. Las reglas, sin una relación personal, siempre dan por resultado la rebelión. Miren lo que pasa en los países. Nos dicen que tenemos un montón de reglas que cumplir y sin embargo muchas veces no lo hacemos. Entonces, si no cumplimos, nos hacemos merecedores de un castigo. Y luego pensamos que Dios es así. La verdad es que nuestra naturaleza humana nos lleva a resistirnos a la imposición de reglas. Pero si lo llevamos al terreno de lo personal, si estamos en alguna relación con alguien donde existen reglas, damos cumplimiento a esas reglas porque tenemos una relación personal. Entonces no obramos por el temor a lo que pasa si no cumplimos con una regla o ley, sino que obramos por amor, por fidelidad, por la relación personal que tenemos. Dios sabe esto. Él creó la naturaleza humana. Él lo entiende.
No es un bruto que dice, aquí tienen un montón de reglas, hagan lo mejor que puedan. Luego, si lo hacen bien, vengan a mí y yo decidiré si los acepto o no. ¿Quién querría relacionarse con un Dios colérico, vengativo, castigador y que impone leyes esperando que tropecemos con ellas? Nadie. Por eso muchos se han alejado de la iglesia, de Dios y de cualquier cosa que tenga que ver con la religión o la espiritualidad. Pero Dios no es así. Si Dios hablara esta tarde, seguramente les diría, yo no soy así. Hace muchos años, 3000 años, estuve en una montaña con el líder de mi nación y le pregunté, ¿te queda claro? Los amo, son míos, yo soy suyo. Los mandamientos no son una condición para recibir mi amor. Los mandamientos son la confirmación de mi amor. Los mandamientos no son una condición para lograr la aceptación, porque cuando se trata de Dios, la relación siempre precede a las reglas. Yo soy un seguidor de Jesús no porque amo las reglas, no porque busco ir al cielo cuando me muera. Dios me dice, quiero ser el Señor tu Dios. Y yo digo que sí a eso. Definitivamente eres el Señor mi Dios a la luz de todo lo que has hecho por mí. No puede ser más claro y no sé cómo lo confundimos, ni cómo se ha interpuesto la religión, pero si Dios ha mandado un mensaje a este mundo es muy simple. La ley, los mandamientos, las reglas no son una condición para la relación, son la confirmación de una relación incondicional de amor, gracia y misericordia. Déjenme darles un ejemplo tonto que aclarará esto y con esto terminaremos. Si tienen un perro y una cerca, ¿a cuál perro mantienen dentro de la cerca? ¿Al de ustedes o a los que pasan por la calle? Por supuesto que al de ustedes. ¿Acaso ese perro es de ustedes desde el momento en que lo pusieron dentro de la cerca? ¿Saben cuándo empezó a ser de ustedes ese perro? Cuando lo compraron. La razón por la que lo pusieron dentro de la cerca es que ya pertenecía a ustedes. Hace algunos meses llegué a mi casa por la noche y mi esposa Sandra me dijo, Andy, Sombra no está. Tenemos una perra labrador, le decimos Sombra porque está bien negrita y nunca se escapa. Y tenemos una cerca que es casi invisible, más o menos como las leyes de Dios, es invisible. Sombra había escapado y mis 2 hijos lloraban en el piso de arriba de mi casa. Yo estaba cansado y Sandra me dijo, tienes que ir a buscar a Sombra. Yo le dije, va a regresar sola, no tengo que ir a buscarla. Luego subí a ver cómo estaba Andrew, mi hijo de 12 años. Estaba frente a la computadora poniendo una foto de Sombra en un papel que decía, si ha visto a este perro, tenía nuestro número telefónico. Mi hijo estaba haciendo carteles para pegar en las calles. Entonces, ¿qué hice yo? No le dije a mi familia, si Sombra no está en nuestro patio, no es nuestra perra. Repónganse. Ya ni siquiera nos pertenece. Ahora su dueño es el del patio donde ella esté. No. Me subí a mi auto y fui a buscar a la perrita. ¿Por qué? Por ser nuestra. Detrás de nuestro barrio no hay otro barrio, solo hay bosque y prados. Por eso pensé que probablemente Sombra se había escapado hacia allá para perseguir a un venadito, un conejo o a su propia cola. Todo el tiempo anda persiguiendo su cola, así que fui a buscarla allí. Estaba oscuro como boca de lobo. Honestamente me fui por los caminos de grava. Sin querer terminé en la entrada de alguna casa. Seguí buscando, pues no podía regresar a casa sin la perrita porque era nuestra. Y busqué durante 1 hora y no la encontré porque estaba en el sótano. Y allí termina la analogía. Ya los vi a algunos de ustedes que estaban a punto de llorar. Tranquilos, la perrita está en la casa, dentro de la cerca invisible. La moraleja de la historia es que Dios no quiere que andemos corriendo en las calles de aquí para allá. Eso no es todo. Escuchen, esto es un cambio de mentalidad para muchos de nosotros. Dios nos ha dado reglas, leyes y mandamientos porque nos ama, no para que le probemos nada. Nos ha dado leyes, reglas y mandamientos porque estamos afuera y quiere que nos metamos. Déjenme decirles esto. Si ustedes son de esas personas que piensan que les encantaría estar congraciadas con Dios, que les gustaría tener una relación de 1 a 1 con Dios, si son de los que dicen, me gustaría tener una relación así, como esas de las que siempre estoy oyendo hablar, pero con esta vida que llevo, no es posible. Bueno, tengo noticias fabulosas. Ya no tienen que seguir considerando su vida como un impedimento para acercarse a Dios. Él aceptó a toda una nación de esclavos que no habían hecho ningún bien, porque ni siquiera sabían qué estaba mal o qué estaba bien.
De la misma forma, cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. Lo que significa que asumió que ibas a ser pecador y que estarías confundido. No murió en la cruz para que pudieras arreglar las cosas. Murió en la cruz porque sabía que estarías confundido. Así que te dice, quiero que seas mío y quiero ser tu Dios y tu Salvador personal. Pero necesito que hagas lo que la nación de Israel hizo hace unos 3,500 años. Necesito que confíes en mí. No necesito que camines bajo una puerta con sangre de toros, cabritos o corderos. Solo necesito que pongas tu fe en la sangre de mi Hijo que murió por tus pecados. Si haces eso, estás dentro. ¡Estás dentro! Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿En algún momento de tu vida has tomado la decisión de poner tu fe en la muerte de Cristo en la cruz como pago por tus pecados? Quizá alguien dirá, bueno, he estado pensando en ello, pero estoy trabajando en esto. No, entendiste mal. La razón por la que entendiste todo mal es que la gente como yo te lo explicamos mal. Y los predicadores, iglesias, religiones y organizaciones lo entendieron mal. Te digo la verdad, es mucho más fácil controlar a la gente si le dices que tiene que comportarse de cierta manera o no podrá entrar al cielo cuando muera. Eso es un montón de basura, es una mentira, no funciona así, es basura. Y eso ha alejado a más gente de Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Pero el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que Dios te ha invitado a entrar en una relación de amor incondicional, basada no en las cosas que puedes hacer, sino en algo que Él ha hecho por ti, en tu nombre. Y así como liberó a la nación de Israel mediante la sangre de ovejas y cabritos, Él te ha liberado en la sangre de su Hijo.